Hola a todos, bienvenidos a Maple Wolves TV. Mi nombre es Daniel Arce y quiero darle las felices fiestas a todos los que están viendo este video, los que siguen este canal, los que están suscritos. Muchas gracias por su apoyo todo este año, ha sido mi primer año en YouTube y qué mejor regalo de Navidad nos han podido dar, que es el final de temporada de Some 100 Bucket List of the Dead, que se estrenó este 25 de diciembre como regalo de Navidad para todos, los 3 últimos episodios de los 12 que conforman la primera temporada de este anime, el cual yo personalmente considero el mejor anime del año. La serie está disponible en Netflix, en Crunchyroll y en Hulu, en estas 3 plataformas de streaming, y creo que la verdad es una serie increíble. Quiero hablar sobre los últimos episodios, sobre la segunda parte de la temporada en general, ya que ya le hice un review sin spoilers a la serie hace ya un buen tiempo, en el que analizaba, digamos, el plot principal, los argumentos básicos, los personajes y algunos detalles muy interesantes. Les recomiendo que revisen ese video sin spoilers, y ahora sí vamos con completos spoilers, hablando ya de toda la trama. Sobre todo lo que quiero mencionar son las enseñanzas que nos ha ofrecido esta serie, las enseñanzas que yo personalmente he recibido, porque me parece una serie muy educativa, muy terapéutica, y la verdad nos puede ayudar a mucho, sobre todo en estas épocas actuales, llenas de una sociedad bastante cruel, bastante dura, unas épocas bastante difíciles para muchas personas. Así que vamos a hablar de Some 100 Bucket List of the Dead, sobre sus últimos episodios y sobre lo mejor que nos ha ofrecido esta tremenda serie de anime, la mejor de 2023 en mi opinión y para mi gusto. Me gustaría hacer primero unos comentarios, como dije, hablando sobre la segunda parte de la temporada, ya que yo había hecho mi primer review sin spoilers más o menos abarcando hasta el episodio 4, y bueno, a partir de ahí hasta el episodio 9 fue como un largo tramo que tuvimos hasta que hubo un gran parón. Yo la verdad quisiera decir que pocas veces he disfrutado una serie de anime tanto como esta. Me remontó a esas épocas en que era un niño y veía luego del colegio, luego de hacer mis tareas, me sentaba a ver dibujos animados y lo disfrutaba con una expectación tremenda. La verdad, esta serie me ha vuelto a llevar a esos momentos, a esos sentimientos, y es una de las cosas que más me ha gustado al ver Some 100. Luego de los primeros episodios, que fueron quizás los más geniales o al menos de los más chéveres de toda la temporada, pudimos ver unos episodios un poco más infantiles, más fantasiosos, más tirados a la comedia y menos verosímiles, como por ejemplo cuando Akira se vuelve superhéroe y comienza a hacer el bien por los demás, pelea contra un tiburón mutante zombie, lo cual fue muy divertido, pero como que no es lo que más me gustaba de la serie. Creo que ahí parecía que se iba a perder un poco el interés, un poco el atractivo de la serie, pero luego me gustó mucho cuando volvieron un poco más a estos temas modernos, más de coyuntura actual, los temas laborales, que creo que son la esencia de esta serie de anime, de esta obra en general, que originalmente, como sabemos, fue un manga. Me gusta cuando se reencuentra Akira y el grupo con su anterior jefe, su anterior supervisor, que pretendía someterlo y quitarle su libre albedrío, quitarle su libertad a cambio de la seguridad de estar protegido, de estar en un grupo, como que le quitaba el esfuerzo de tener que velar por él mismo y simplemente delegar su autoridad o su libertad a alguien más que se encargue. Pero este era un terrible jefe. Ahí es donde interviene Shizuka, la otra protagonista, y le ayuda a recordar a Akira la importancia de su libertad. Igual una cosa que me pareció muy curiosa fue el hecho de que Akira nos cuenta que incluso por muchos años él no renunció a su trabajo, aunque lo odiara, aunque fuera opresivo, aunque fuera explotador. Quizás yo creo por la presión social que suele ocurrir en Japón, también toda esta cultura del trabajo que es muy distinta a otros países, pero que en mi opinión ya está llegando a todo el mundo, ya ha llegado hace mucho tiempo. En todo lado hay gente explotada, hay gente abusada en sus trabajos y gente que vive descontenta con la vida que está llevando, con el trabajo que está ejerciendo. Y bueno, él no pudo hacerlo, él no pudo renunciar por más que estaba descontento hasta que ocurrió el apocalipsis zombie. O sea que tuvo que esperar a que ocurra algo tan drástico para poder dejar su trabajo. Eso me hace pensar, o sea, nosotros
las personas que nos hemos encontrado en situaciones similares a las de Akira, vamos a esperar a que ocurra algo tan drástico. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes han encontrado una situación parecida en la que ya no soportaban su trabajo, se sentían totalmente alienados, descontentos, han podido dejar su trabajo o han tenido que esperar a que ocurra algo mucho más fuerte, a veces que la misma empresa quiebre, a veces que sean despedidos? ¿Cómo ha sido la situación en su caso? Y los que todavía siguen viviendo situaciones así, experiencias así de duras, ¿qué están esperando? O sea, sé que la situación es dura, pero la vida es una, y al menos ese es uno de los aprendizajes que esta serie nos da, que hay que vivir el presente y hay que luchar por uno mismo, por lo que uno quiere y por lo que uno cree. La verdad es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero por eso quiero escuchar su opinión ahí en los comentarios, sobre todo a los que han disfrutado de este anime tanto como yo. Cuéntenme su experiencia ahí abajo en la sección de comentarios, que yo estaré contento de responderles. Otro detalle que me gustó mucho en esta parte intermedia de la temporada fue la aparición del cuarto protagonista de nuestro grupo de personajes, que es Beatrix, la alemana con este traje de samurái super badass que está totalmente enamorada de la cultura japonesa, y yo creo que este personaje representa al clásico turista, al clásico extranjero, como cualquiera de nosotros podría serlo, que está enamorado o que aprecia mucho la cultura japonesa, a veces incluso llegando al extremo de idealizarla, pero al menos en este personaje a mí me encantó su aparición. Me parece una chica encantadora, un personaje que le añade alegría, que le añade carisma a la serie, y me gustó mucho su intervención hasta el final de la temporada. ¿A ustedes les gustó Beatrix? Me imagino que a la mayoría así es. Una de las cosas que más me gusta de esta serie es que no es una clásica serie de zombies con sus toques de comedia, lo cual ya por sí es muy divertido, sino que además toca temas muy valiosos y muy importantes para estos momentos, como esto del tema de la conciencia. Por ejemplo, en algún momento se toca el tema del mindfulness, que es esta cuestión de la conciencia plena, estar en el presente, dejar por un lado el pasado que no existe, ni el futuro que todavía no ha llegado. Ya estas cosas no están al alcance de nuestro control, no podemos hacer nada respecto a ninguno de ambos. Lo que podemos hacer es estar en el presente y estar conscientes de lo que podemos hacer en este momento, de estar agradecidos de lo que tenemos en el momento, y yo creo que son lecciones muy importantes. No solo eso, sino que también tiene un toque ambientalista, podría decir, o naturalista, ya que en el episodio, por ejemplo, de la Casa del Árbol, se habla de cosas muy interesantes, como por ejemplo la importancia de estar consciente de la naturaleza, ya no solo de nosotros mismos, sino expandir esta conciencia a un rango más amplio, llegando a abarcar a los demás, a la naturaleza que nos rodea, es decir, ser conscientes no solo de nosotros, sino también de las necesidades ajenas y también del respeto por la naturaleza que nos rodea, ya que no estamos separados del todo, sino también con todo aquello que está a nuestro alrededor. Incluso en algún momento se ponen a hacer yoga los personajes, eso me gustó mucho, o sea, no es normal ver en un anime este tipo de detalles, y por un momento, por ejemplo en este episodio de la Casa del Árbol, sentí que estaba en uno de estos retiros de conciencia que te hacen como que desarrollar un poco tu espiritualidad, crecer como persona, y este tipo de cosas me pareció muy chéveres. Son cosas e ideas con las que yo también comulgo, pero obviamente uno siempre puede seguir mejorando, creciendo, aprendiendo y practicando sobre todo este tipo de aprendizajes. Un poco más adelante en la serie podemos ver que Akira y el grupo llegan finalmente a la aldea de sus padres y ellos siguen vivos, lo cual es un milagro, es una grata sorpresa porque había la posibilidad de que ya no estén, de que los zombies también hayan atacado este poblado donde vivían sus padres, y bueno, tiene finalmente la oportunidad, el cual era uno de sus deseos, de decirles lo que siente, de disculparse con ellos y de agradecerles por todo lo que habían hecho por él, ya que en algún momento se había distanciado bastante de sus padres por distintas razones, y lo que me llama mucho la atención, al menos a mi parecer, es que a Akira le cuesta mucho inicialmente hacer felices a sus padres.
Me pregunto a veces si es acaso posible, porque él lo intenta y lo intenta, trata de retribuirles, pero como que no es tan sencillo que ellos le digan lo que él quiere escuchar. Muchas veces intentamos hacer felices a nuestros padres, darles lo que ellos desean o lo que nosotros creemos que ellos quieren de nosotros, pero tampoco no creo que sea exactamente el camino que hay que vivir. Uno creo que primero tiene que ser feliz, realizarse como persona, encontrar cierta paz interior, y yo creo que ellos nos aman, entonces van a, de cierto modo, entender nuestra felicidad, sentirla y compartirla también. Yo creo que es una buena forma de hacerlos felices, pero la verdad no es nada sencillo. Hay gente incluso que considera que no es necesario que nosotros hagamos felices a nuestros padres, porque no hemos venido a hacerlos felices, más bien hemos venido a hacernos felices a nosotros y ellos a hacerse felices a sí mismos. En verdad es un tema, digamos, a debate, es un tema que no está zanjado todavía, pero en la serie nos muestran que él hace todo lo posible por hacerlos orgullosos, y al final de la serie podemos ver que definitivamente lo logra, de una forma sana, de una forma noble, porque se vuelve una persona digna, una persona de la cual se puede estar orgulloso. Y llegando ya a los temas más esenciales, más profundos y mejor desarrollados en la temporada, definitivamente quería hablar de esta transición de la ciudad al campo, como lo podemos observar en la serie. En el anime nos muestran de que Akira se crió inicialmente en el campo, en una zona rural, un poco salvaje, como las que abundan en Japón, ya que no todo es Tokio, no todo son las ciudades céntricas que existen, llenas de tecnología, llenas de gente y de empresas como la que trabajaba él, sino que también hay muchas zonas distanciadas que al parecer son dejadas un poco de lado y no son las más famosas que nos muestran en la televisión necesariamente, pero que quizás son las más sanas y las más puras. Hay un momento en el que él tiene un flashback que recuerda cómo de niño o de joven, antes de irse a la ciudad, él despreció a su padre, o lo menospreció, podríamos decir, por ser un simple agricultor. Esto ocurre muchas veces con los jóvenes que nacen en estas zonas rurales, que quieren emigrar a la ciudad porque quieren un futuro mejor, entre comillas, quieren tener más dinero, quieren tener tecnología, quieren tener un trabajo como la mayoría de gente que sale, por ejemplo, en la televisión. Y bueno, esto es una falacia clásica que ocurre en nuestra sociedad, este anhelo de más cosas, de una vida supuestamente mejor, pero que a las finales nos vamos dando cuenta que no necesariamente es así. En algún momento de la serie podemos ver cómo los recursos en la ciudad se van acabando, la ciudad va perdiendo su encanto, entonces deciden ir al campo para encontrarse con los padres de Akira. Y bueno, esta es una transición que no solo ocurre en el anime, sino que muchas veces también ya está ocurriendo actualmente en la vida real. Yo creo que es un mensaje que nos quiere dar el autor de la obra, este mensaje a los jóvenes principalmente, de que se den cuenta de que la ciudad no es necesariamente un idilio ni está lleno de ventajas para todos. En verdad también tiene muchos elementos inhumanos, destructivos, abusivos, y que de cierta forma es hasta conveniente desde cierta perspectiva para cierto tipo de gente con una determinada madurez o un determinado pensamiento el volver al campo. Por ejemplo, cuando llegan al pueblo les invitan una comida muy fresca y saludable al grupo, y cuando les dan esta comida ellos se dan cuenta que es deliciosa, que en verdad los verdaderos lujos suelen ser más sencillos y están al alcance de todos. O sea, no necesariamente necesitamos de la tecnología ni de todas las comodidades que ofrece la ciudad para ser felices. En verdad, por otro lado, el pueblo, por ejemplo, es un lugar que logró sobrevivir al apocalipsis zombie porque estaba alejado. Es como una referencia a cómo a veces estos pueblos rurales logran salvarse de muchos problemas y defectos que tiene la ciudad. Me pareció eso muy interesante. Yo creo que el mensaje en general que nos quiere dar el autor con esta obra es esta crítica al capitalismo moderno, a la explotación inhumana que se vive muchas veces en la ciudad,
por las grandes industrias, por los trabajos actuales, que finalmente nos lleva, al menos en la obra, de vuelta al campo para realizar un trabajo más colaborativo, duro, pero al mismo tiempo más humano, ahí en el campo, donde la gente está más conectada con la naturaleza, conectada con los demás, como que ya no está uno simplemente aislado. Y me gusta esta vuelta a lo tradicional, este paso atrás, como decía, para dar 2 pasos adelante, para reencaminar el camino, y creo que es este mensaje el que nos quiere dar a los jóvenes principalmente en esta época actual, que es cuando más lo necesitamos, ya que no ha habido, yo creo, otra época en que la gente ande tan insatisfecha con la vida que lleva, tan deprimida, como que tan falta de sentido, y eso lo vamos a ver principalmente con los antagonistas de esta historia que nos ha presentado también al final de la obra, lo cual es otro de los detalles más interesantes que hemos podido observar. Es casi al final del episodio 9 en el que aparecen ya nuestro antagonista principal y algunos de sus compañeros. Principalmente tenemos a Higurashi, que es un joven inadaptado social, deprimido, introvertido, antisocial, que en algún momento fue feliz cuando era niño, pero que luego por cuestiones de dificultad personal no logró adaptarse al mundo moderno, lo cual es comprensible y creo que les pasa a muchas personas. Él se sintió personalmente rechazado por la sociedad y también se alegró mucho cuando llegó el apocalipsis, pero por distintas razones, ya que logró liberarse de esta sociedad moderna que él sentía que lo rechazaba, que no lo apreciaba y que él odiaba totalmente. En algún momento nos muestran un flashback en el que él incluso intentó cambiar, intentó ser una persona más normal, digamos, pero no pudo lograrlo. Le ganó el rencor, le ganó la envidia al ver a otras personas como Akira que estaban felices, que se les hacían las cosas más fáciles mientras que a él le costaban mucho. Es por eso que decidió luego, ya cuando llegó el apocalipsis, vengarse de los normies, como él le llamaba, vengarse de la gente normal, la gente que él despreciaba con todo su corazón. Y bueno, ahora solo busca el caos, busca el sufrimiento de los demás, pero obviamente es porque él en su interior estaba lleno de dolor. Ya que él no pudo ser feliz, él también quería que los demás sientan esta infelicidad. Yo creo que definitivamente es un error de enfoque que tuvo Higurashi, un personaje trágico, pero bueno, como muchas personas que hay en esta sociedad. Yo hasta de cierto modo me identifico mucho con él. Obviamente no he llegado a pasarme al lado oscuro, pero he entendido sus motivaciones, he entendido su sufrimiento, y la verdad creo que cualquiera de nosotros podría caer en una situación similar si es que no tenemos el apoyo de gente que nos quiere, si es que no tenemos, digamos, algo a que aferrarnos para poder mantenernos a flote. Un detalle, por ejemplo, que me pareció muy interesante es que el tipo fuma un montón, siempre está ahí con su cigarrillo, a pesar de que todos sabemos que es algo dañino, pero como él ya no tiene expectativas para el futuro, él siente que en algún momento también va a convertirse en zombie, va a morir, como que no tiene muchas expectativas de la vida, entonces fuma, y también creo que es una forma de violencia, no solo contra el mundo que lo rodea, sino contra sí mismo, una forma de hacerse daño. Y bueno, creo que esto habla también de las adicciones que a veces tenemos cuando estamos frustrados con la vida y nos queremos de algún modo autodestruir lentamente. Son muchas cosas con las que me identifico en este aspecto. Higurashi es como una antítesis, podríamos decir, de Akira, ya que hasta él mismo tiene su cuaderno donde escribe las 100 cosas que quiere hacer antes de convertirse en zombie, muy parecido a lo que hace Akira, pero la diferencia es que él quiere hacer cosas negativas, él quiere hacer daño. Es más, yo creo que aquí la cuestión es una cuestión de enfoque, ya que él también quiere cumplir sus sueños, pero a diferencia de Akira, él quiere cumplir sus sueños poniendo su libertad por encima de los demás, incluso disfrutando del dolor ajeno, mientras que Akira quiere ser feliz y cumplir todos sus objetivos, pero sin herir a nadie, que es como debería ser, ¿no? Y también hasta incluso retribuyendo a los demás por todo lo recibido. Es como que dos enfoques, uno conectado con la gente, uno con el corazón más abierto y el otro ya simplemente lleno de frustración, con el corazón cerrado y como que buscando simplemente expandir el dolor que siente dentro de sí.
Definitivamente ya cuando conocí este personaje y conocí sus intenciones, me di cuenta que esta iba a ser una lucha de voluntades, una lucha de ideales y de principios, a ver cuál es el que ganaba, la luz o la oscuridad, la clásica lucha que siempre ha existido. Ya en el momento climático de los últimos episodios podemos ver cómo se arman las batallas en parejas, porque los aliados de Higurashi se ponen a pelear contra los amigos de Akira y cada uno como que ciertamente refleja, digamos, la antítesis del otro. Los villanos en general yo diría que representan a todos estos ciudadanos frustrados de la sociedad japonesa actual y también yo diría que del mundo moderno en general. Por ejemplo, tenemos a un esposo maltratado y objetivizado que se considera víctima de su situación. Es un esposo que pudo haber sido más amoroso, como explica Kencho, que pudo haber sido más detallista y que no lo hubieran dejado de querer ni lo hubieran dejado de lado si es que hubiera prestado más atención a su familia en vez de estar enfocándose solo en él mismo, en vez de estar victimizándose, cosa que a muchos nos ha pasado, pero Kencho le enseña el verdadero enfoque que debió tomar. Esta batalla me parece muy genial y siempre con sus toques de comedia que Kencho ofrece. Por otro lado, tenemos a un irresponsable y frustrado con las mujeres, lleno de excusas, que se queja siempre de su mala suerte, que está a punto de abusar de Shizuka, pero ella le explica que la suerte aumenta estadísticamente, como ella siempre muy racional es, si es que eres considerado con los demás y que tu suerte parece no existir cuando estás en un enfoque más egoísta, cuando te aíslas de los demás y que de este modo es como tu suerte parece que disminuye y es definitivamente menor. Entonces me parece muy genial porque también muchas veces quién no se ha quejado de su mala suerte, pero a veces es simplemente que estamos muy enfocados en nosotros mismos y no estamos pensando en los demás, en conectar con los demás. La verdad, la gente que está más rodeada de buenas personas, que es más dadivosa, que está más conectada a su grupo social, es la gente que al parecer tiene más oportunidades. Y esto es muy lógico porque si uno ofrece mucho a los demás también van a intentar ayudarte cuando tú lo necesites. La última de estos antagonistas es una prepotente y nada empática, bastante exigente supervisora que considera que todos están equivocados menos ella. Esta se enfrenta a Beatrix y con ella aprende que no solo hay un modo de hacer las cosas, a veces creemos que así es, pero en verdad como todos somos tan diversos, las cosas se pueden hacer de distinta manera y no necesariamente hay una forma correcta y las demás son incorrectas como ella creía. En vez de juzgar a los demás por sus errores según ella lo veía, lo que debió haber hecho era preguntarse qué estaba haciendo ella mal. En vez de estar observando a los demás y quejándose y criticando, debería estar más enfocada en cómo podría ella mejorar su situación y su relación con las demás personas. Me encantó este aprendizaje porque obviamente uno de mis grandes defectos también a veces es la crítica a los demás, pero no me doy cuenta que a pesar de que todos tenemos cosas que no nos gustan, con las que no estamos de acuerdo y pensamos que nuestros métodos son los mejores, en verdad eso no nos lleva a nada, no vamos a poder cambiar a los demás, al único que podemos cambiar es a nosotros mismos y mejorar para adaptarnos y para poder entender de forma empática las necesidades y las características y las personalidades de todas las demás personas. Es por eso que esta serie me encanta tanto, porque todos estos aprendizajes me sirven a mí mismo de enseñanza. Yo también muchas veces he cometido en varios de estos errores y definitivamente tengo muchos de estos defectos de los antagonistas. No me da vergüenza de reconocerlo, más bien creo que requiere humildad darse cuenta de qué patas uno cojea para luego poder enmendar y poder mejorar poco a poco como persona. Es por eso que amo la serie, me enseña bastante y me cae a pelo. Espero que a muchas personas también les sirva como un buen aprendizaje para poder seguir creciendo. Yo creo que es lo que muchos necesitamos en esta época, sobre todo las personas que no nos está yendo quizás tan bien como quisiéramos o como sentimos que nos merecemos. Creo que la aceptación y dar un giro al enfoque con el que estamos viendo las cosas es a veces lo que más necesitamos.
La serie nos enseña que cualquiera de nosotros podría convertirse en alguien como Higurashi o cualquiera de sus aliados antagonistas cuando perdemos la noción de nosotros mismos y nos desconectamos de nuestro propio ser interior, de esa forma como por ejemplo Akira al inicio de la serie, que también estaba muy desconectado. Podemos perder el rumbo y podemos llegar incluso a hacer daño a los demás, volvernos los villanos de la historia, y yo creo que esa es la observación que nos quiere dar la obra para estar atento en qué tipo de persona nos estamos convirtiendo y si es que todavía estamos a tiempo de poder enmendarlo. Personalmente creo que somos simplemente a veces víctimas de la sociedad en que nos encontramos, del ambiente dañino e insano en el que vivimos muchas veces, sobre todo en la ciudad y en esta cultura moderna, así que no somos necesariamente malos, por más que a veces pareciera que lo somos o pareciera que nos hemos convertido en alguien que no quisiéramos. Yo creo que es cuestión de perdonarnos, de aceptar con humildad la situación en la que nos encontramos y de desear ser mejor cada día. Definitivamente me han encantado estos 3 últimos episodios que cierran la serie, al menos esta primera temporada. Me gusta que cuando llegan al pueblo la gente se va adaptando a la situación, aunque normalmente no era su ambiente tradicional, sus costumbres y sus hábitos. Definitivamente era una vida más dura, pero van conociendo gente nueva, van conociendo nuevas prácticas y se van adaptando todos poco a poco. Eso es chévere, aunque también me preocupaba porque al conocer nuevos personajes, al tener ahí a los padres y a un montón de ancianitos, como que ya me imaginaba que el final podía ser muy trágico, porque se veía ahí venir el caos que traían Higurashi y los suyos. Me encantó el momento, por ejemplo, en el que Akira finalmente puede comunicarse adecuadamente con su padre, pueden relacionarse mejor, tener una conversación grata, hasta compartir una copa de sake y se divierten, se ríen junto con su padre que le comenta sus sueños también de infancia. Esa parte me gustó y yo estaba bastante ahí nervioso porque decía ojalá que no muera el padre, que no muera nadie muy importante. Eventualmente sí, muchos tuvieron que caer, pero al menos no fueron los personajes principales que nos enseñaron. Y yo creo que el desenlace no fue tan trágico como yo me lo esperaba. Creo que la serie tiene este toque cómico, este toque que no pretende necesariamente deprimirnos, sino más bien darnos un final optimista, un final que nos levante el ánimo, y eso me gustó bastante porque no quería ponerme ahí triste al ver las cosas que podrían haber ocurrido si es que todo salía peor. Pero bueno, el grupo de Akira lucha contra el grupo de Higurashi y la cosa termina mejor de lo que esperaba. Obviamente los villanos terminaron siendo comidos por los zombies, se convirtieron en zombies inevitablemente. Por ejemplo, cuando Higurashi amenaza a su padre, yo ya dije, no va a sobrevivir el papá, pero luego Akira logra engañarlo con ayuda obviamente de las demás personas, logra hacer una de sus estrategias y logra vencerlo. Y es muy trágico y muy feeling el momento en el que Higurashi se rompe y se da cuenta que lo que él quería simplemente era ir a la piscina con sus amigos. Él quería volver a tener amigos y volver a sentir esa conexión con los demás, aunque bueno, ya era muy tarde, ya no podría volver a esos sentimientos de cuando era niño. Eso pasa a veces cuando ya nos dejamos llevar mucho por el lado oscuro, nos desencaminamos bastantes, a veces no hay vuelta atrás o simplemente ya es muy tarde para enmendar nuestras acciones. Por suerte nuestros protagonistas pudieron salvarse y también salvar a muchos de los del pueblo, y luego con ayuda del señor carpintero, que aparece también en uno de los últimos episodios, logran reconstruir el pueblo poco a poco. Al final podemos ver cómo los protagonistas se van a recorrer Japón intentando buscar una cura para la infección zombie y también de paso haciendo algo de turismo, haciendo las cosas a su ritmo, disfrutando de cada aventura que se van topando por el camino. Me gustó mucho el final de la serie, creo que es un cierre bonito y creo que cierra la serie de cierto modo que podría quedar ahí tranquilamente y uno ya imaginarse que las cosas les fueron de la mejor manera a los protagonistas
protagonistas, aunque quién sabe nos sorprendan con una segunda temporada. La trama queda media abierta con la posibilidad de esta segunda temporada, pero también si es que no continúa, yo me doy personalmente por satisfecho de haber disfrutado esta experiencia tan grata. Personalmente, como ya dije, el mejor anime de 2023 y un anime que me ha enseñado un montón de cosas, que me hizo recordar cosas muy importantes y que creo que es muy necesario para la época en la que nos encontramos, que este tipo de mensajes optimistas, quizás un toque idealista, pero que en conclusión yo diría que es lo que más necesitamos en momentos como este. Me encantó el anime y con eso quiero cerrar este video, no sin antes agradecerles por haber llegado hasta este punto, por ofrecerme su apoyo con un buen like, con una suscripción a este canal si es que les está gustando el tipo de contenido que voy creando en este canal Maple Walls TV, donde hablo de animes, de series y de películas. Y también tengo otros dos canales como lo es Maple Walls VG, en el que hablo de los videojuegos que más me gustan, y también de Maple Walls a secas, donde hablo de cosas mucho más variadas que no encajen en los otros dos canales. Por ejemplo, hablo de literatura, hablo de filosofía, de reflexiones personales y hasta algunas entrevistas que tengo por ahí que creo que podrían ser muy interesantes para todos ustedes. Espero que chequen los tres canales, que revisen todos los contenidos que he creado para ustedes, que lo disfruten y que sea una forma también para mí de poder conectarme un poco más con la gente, que la verdad esa fue la idea inicial por la que comencé a compartir contenido en YouTube. Les recuerdo también que soy profesor de inglés online, doy clases independientes a todos aquellos que lo soliciten, aunque claro que tengo cupos limitados. Si es que tú o alguien que conoces quieres aprender inglés desde cero o desde el nivel en que te encuentres, no dudes en escribirme ahí en los comentarios y yo estaré muy contento de concertar unas cuantas clases contigo. De esa forma me apoyas a seguir creando contenido y yo te ayudo a poder mejorar en tu inglés y alcanzar todos los objetivos que puedas tener en este aspecto. Gracias por su tiempo, gracias por su apoyo, felices fiestas a todos. Esto es Maple Walls TV y mi nombre es Daniel Arce. Hasta luego.